Bienvenidos a un episodio más del podcast Lactando con APLB. El día de hoy estamos con la doctora Gilda Garza, que aparte de ser una gran amiga, de verdad que no saben cómo la admiro porque ese conocimiento y pasión que tiene por los genes, que es algo que muy difícilmente todas las demás personas entendemos al 100, porque de verdad que es una ciencia interesantísima, completamente planeta aparte. De verdad que ella lo domina, le fascina y me urge que nos venga a explicar todas las dudas que tenemos acerca de la alergia a la proteína de la leche de vaca y los genes. Bienvenida, Gilda, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Andy. Es un gusto estar con todos. Sí, a veces nos hablan de genética y a veces parece ciencia ficción o a veces parece como que estamos hablando medio en chino, pero con mucho gusto vamos a platicar como conceptos importantes que nos pueden servir. Súper. ¿Y podrías presentarte para que conozcamos quién eres, dónde estudiaste, un poco de ti? Claro que sí. Bueno, ya yo soy la doctora Gilda Garza, yo soy médico genetista con una especialidad en genética perinatal. Mi formación es en el Instituto Nacional de Pediatría, entonces veo muchísimas pacientes pediátricos, principalmente neonatos y mamás embarazadas en segundo lugar. Entonces, tengo una maestría en ciencias médicas también y actualmente estoy trabajando en el Hospital Ángeles Lomas y estoy también como parte del Comité de Bioética del Hospital General de México. Súper, muchísimas gracias. Y también es nuestra genetista en Acerrín. Entonces, También. también y también otra cosa, como que luego los médicos genetistas no los tenemos tan al tanto en el radar, y la consulta de un médico genetista muchas veces es necesaria y de alguna manera hasta preventivo. Yo ya tuve consulta con genetista y no sabes qué padre fue, o sea, como que me encantó porque es como un recuento de todos tus antecedentes, de riesgos, de cosas que no tenías en cuenta y que el genetista te puede decir: "En 10 años vamos a hacer esto", o "Hay que tener tal precaución de alguna manera que ni cuenta". Entonces, siempre tengan en mente a los genetistas cuando tengan dudas de cosas de qué tanto riesgo tengo de que mi segundo bebé pueda tener X o Y cosa, el genetista es el que les puede orientar completamente. Y hay tantos estudios últimamente de cuestiones genéticas que no se quedan así como en el quién sabe, sino que te podemos decir exactamente riesgo, gen involucrado y de maneras que de verdad son impresionantes con la tecnología de hoy en día, ¿no? 100%. Hay cosas, normalmente la genética clásica de los 90 era así como que síndrome de Down y todo el mundo nada más relacionaba a los genetistas con eso. Hoy en día, desde el año 2010, el enfoque de la genética es completamente preventivo y predictivo. Entonces, hay muchas cosas que podemos anticipar, riesgos que podemos saber y con ese conocimiento podemos tomar decisiones más informadas. Padrísimo. Y platícanos un poquito, ¿qué es la genética? ¿Qué son los genes? ¿Cómo se estudian? O sea, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Perfecto. Entonces, pues la genética es justo la ciencia que estudia a los genes. Los genes es la base molecular de la herencia, es la manera en la que se transmite la información o los códigos que nos dicen cómo tenemos que funcionar. Yo les explico así a los pacientes en la consulta, todos nosotros tenemos códigos o instructivos que nos dicen cómo nos tenemos que formar primero cuando somos bebés y posteriormente cómo tenemos que funcionar. Hay instructivos para todo, hay instructivos para ver, hay instructivos para escuchar, hay instructivos para crecer, hay instructivos que regulan el sistema inmune. Básicamente esas es como las reglas de información que le dicen a todas nuestras células cómo tienen que funcionar. Ese tipo de reglas hay como dos tipos, un tipo de reglas que se heredan o genes que se heredan, que se transmiten de generación en generación, que pueden pasar de padres a hijos a nietos, pero también hay cambios genéticos en esos instructivos que pueden ser nuevos, es decir, que cada persona cuando se forma la unión de la información genética de mamá y papá, se crean cambios genéticos nuevos en ese individuo y por eso es una personita nueva y diferente a cualquier otra. Okey. Y en estos términos como de genética, por qué ocurre la alergia a la proteína de la leche de vaca o cómo juega un papel aquí los genes? O sea, ¿es algo que se hereda, es algo que ocurre de nuevo? De acuerdo. Entonces, nosotros en genética dividimos en general las condiciones o las enfermedades en dos grupos. Tenemos enfermedades que llamamos monogénicas
que son las enfermedades que únicamente están explicadas por un solo gen, es decir, una alteración, o yo les digo a los papás, un cambio de ortografía, una falta de ortografía, una variante en ese gen, explica todo lo que está sucediendo con su chiquito. Esas son las enfermedades que se consideran raras o poco frecuentes, pero son las enfermedades que puramente son genéticas y no hay ningún otro factor que esté involucrando en la evolución o en el diagnóstico del paciente. Y otro grupo de enfermedades son las enfermedades multifactoriales, que son las más frecuentes. La mayoría de las enfermedades en seres humanos y de condiciones en general se explican por esta teoría multifactorial. Quiere decir, eh, ejemplos de este tipo de condiciones puede ser miopía, puede ser migraña, diabetes, hipertensión, la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la mayoría de las alergias, la mayoría de el cáncer, por ejemplo, se explican por la combinación de factores genéticos, pero que son muy chiquititos, 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 les llamamos nosotros SNPs o polimorfismos, y la interacción entre esos cambios genéticos chiquitos o que aportan muy poquito al desarrollo de una enfermedad y la interacción de factores ambientales. Cuando se juntan las dos cosas en una sola persona, entonces es cuando se desarrolla una condición o una enfermedad. En este caso, la mayoría de los casos, yo diría casi todos los casos de APLB son cuestiones multifactoriales, donde están interactuando cuestiones genéticas y cuestiones ambientales en una sola persona. Okey. Y de las cuestiones, genéticas, ¿hay algunos genes que se hayan encontrado como fuertes de APLB o siguen siendo defectos muy chiquititos, muy variados? Sí, son súper variables. Actualmente no existe como un estudio clínico que yo me pueda hacer para determinar ese riesgo. Esos cambios genéticos chiquitos, justo les llamamos polimorfismos o SNPs, y contribuyen muy poquito al desarrollo de una enfermedad, con lo cual todavía no existen los estudios que puedan decir, si tú tienes 15% de riesgo de desarrollar APLB, entonces pues ya tengo que tomar un tipo de medida preventiva o algo versus una persona que tiene 10% de riesgo, ¿me entiendes? Tal vez todavía no hay como tanta claridad de a partir de qué riesgo podríamos decir tú sí y tú no, requieres un seguimiento, porque realmente todos tenemos riesgo de presentar todo, pero lo importante de estos estudios cuando se empiecen a desarrollar es determinar un factor, más bien un punto de corte donde yo pueda decir, tú sí requieres un seguimiento especial porque tienes mucha probabilidad de que te dé APLB y tú no, porque probablemente no suceda nada, ¿no? Entonces, esos estudios todavía están desde el punto de vista de investigación y son estudios que se hacen a nivel poblacional, se llaman GWAS, se llaman Whole Genome Wide Studies, que son estudios que se hacen en millones de personas y lo que hacen es comparar personas sin APLB versus personas con APLB y ven si hay en todo el genoma algunos SNPs o polimorfismos de riesgo relacionados. Hay algunos relacionados, sí, pero todavía no sirven para tomar decisiones clínicas, ¿no? Todavía están en investigación. Y diciendo esto de otra manera, entonces, la alergia a la proteína de la leche de vaca es algo multifactorial, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que nos pueden hacer que, nos dé alergia a la proteína de la leche de vaca? Son muchísimos, pero los principales, pues, el hecho de haber nacido por cesárea versus parto, Ujú. el hecho de que los bebés tomen fórmula los primeros días de vida aumenta el riesgo como 7 veces, dependiendo, obviamente, si tienes un terreno favorable para PLB, ¿no? O sea, ahí es donde mucha gente dice: "Es que a tal bebé o a mi bebé le dieron fórmula y no tiene APLB", y hay otros bebés que les dieron una probadita y hicieron una APLB extrema, y entonces ya no sabes un poco cuál es tu caso por todos esos factores involucrados, pero es un factor de riesgo el consumo de fórmula en edades tempranas, la deficiencia de vitamina D, la falta de exposición a la luz solar, la falta de exposición a mascotas, el exceso de Ujú. higiene, todo eso aumenta los riesgos de alergia. Todo eso es lo que se pone como en ese campo donde si tú tienes estos, genes chiquititos o variantes genéticas chiquititas que te predisponen a eso y aparte tu ambiente favoreció, puedes desarrollar la alergia, ¿no? Pero es algo que muchísimas veces las mamás preguntan: "¿Por qué le dio o por qué le pasó esto?". Ahí tú, o sea, la respuesta, ¿cuál sería? 100%. Lo que dices es completamente correcto y súper relevante,
Porque hay un concepto bien importante en multifactorial que se llama heredabilidad, que es qué porcentaje de de los genes contribuye al desarrollo de enfermedad y qué porcentaje del ambiente contribuye a enfermedad. No siempre es 50-50, ¿no? Hay enfermedades que son mucho más ambientales y hay enfermedades que tienen mayor porcentaje de heredabilidad. Es decir, está contribuyendo mucho más esto que llamamos nosotros predisposición familiar o factores genéticos chiquitos, ¿no? SNPs o polimorfismos. Entonces, ejemplo, ¿no? La inteligencia, que es una cuestión como que no es una enfermedad, ¿no? Es una condición, pero eso, la inteligencia es multifactorial, es decir, factores ambientales que involucran en la inteligencia, que la mamá esté bien nutrida durante el embarazo, que tenga adecuados niveles de ácido fólico, que el bebé tenga una circulación materno-fetal adecuada, etcétera. Hay factores ambientales relacionados, pero la inteligencia tiene una heredabilidad del 85 al 90%. Quiere decir que hay mucho porcentaje que contribuye los genes al desarrollo de inteligencia. Por eso yo les digo a mis alumnos, cásense con alguien inteligente, porque aunque la mamá esté súper bien nutrida, bla, 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 si no tenemos como ese factor genético familiar, pues no podríamos esperar como un Albert Einstein, ¿no? En nuestro bebé. La APLB tiene una heredabilidad del 15%, es decir, la mayor contribución del desarrollo de APLB justo es lo que tú mencionabas, Andy, que es la parte ambiental, o sea, todo lo demás, las exposiciones de ese bebé, todo lo que sucedió alrededor del parto, del embarazo y así, lo cual no quiere decir que si hubiéramos dejado de hacer eso no hubiera sucedido, porque también tenemos este 15% de factores genéticos. Y algo con lo que lo explicaba muy bien una de mis maestras en genética era, imagínate que esos factores genéticos son como si todos naciéramos con un vasito, ¿no? eh, Cada uno nace con un vasito diferente. Vamos a decir, yo tengo mi vasito de APLB, mi vaso es una copa de vino. El vaso de Andy es un caballito de tequila. El vaso de alguien más, ¿no? De María es una yarda. El vaso de otra persona es un vasito de agua normal, tamaño normal. Entonces, cada vaso tiene diferente volumen, ¿no? Lo cual quiere decir que ese vaso es como los factores genéticos con los que tú ya naciste. Si tú lo llenas con factores ambientales, un vaso, un caballito de tequila se va a llenar mucho más rápido que una yarda. Entonces, por eso es que hay personas que con que tienen una exposición chiquita ambiental, ya desarrollan luego la condición, porque tenían o nacieron con un vaso chiquitito, con poquitos factores ambientales, 2 piedritas que le metí, ya desarrolló la enfermedad. Y eso es también la explicación de por qué dicen a veces como, ¿cómo yo me cuidé tanto, hice ejercicio, hice dieta, no sé qué, y por qué me dio diabetes? Naciste con un vaso muy chiquito, es decir, una predisposición familiar o muchas condiciones genéticas y poquito ambiental que le pusimos, ya desarrollaste eso. Todavía no hay como un estudio para que yo te pueda decir cuál es el tamaño de tu vaso, ¿no? Pero vamos para allá, ¿no? Eso sería lo ideal, decir, oye, mi vaso de diabetes es micro y mi vaso de cáncer es una yarda, entonces tal vez si fumo no pasa nada, pero si no hago ejercicio sí pasa mucho, ¿no? Uy, eso va a estar increíble. Qué emocionante todos los avances de la genética. Ahí va. Y, por ejemplo, pasa muchísimo también que hay familias donde el APLB se ha repetido mucho, ¿no? O sea, que dicen: "Tengo 3 hijos, los 3 con APLB, ¿y por qué pasó esto?", ¿no? O sea, si yo no tenía APLB de chiquita, mi esposo tampoco Claro. le dio APLB, y a mí me dio que todos los hijos que estoy teniendo tienen APLB, ¿no? Sí, justo. Entonces eso forma parte de este concepto que llamamos predisposición familiar, que quiere decir a mayor familiares afectados, tu riesgo de tener otro chiquito con APLB es mayor. Yo se los digo con otras enfermedades. Diabetes es como de lo más fácil para poner ejemplos. Imagínense que yo tengo a mi papá diabético, mi abuelo diabético, mi otro abuelo diabético, mi tía diabética, todos son diabéticos en mi familia. Entonces, aunque yo me cuide y haga ejercicio,
¿no? Mi probabilidad de desarrollar diabetes es mayor comparada con cualquier otra persona que no tiene tantas familia o tanta familia con diabetes, ¿no? Entonces quiere decir que tengo mucha predisposición familiar o mucho riesgo genético. Yo me tengo que cuidar más. Esa es una forma como muy coloquial de verlo. Y cada familia tiene riesgo de diferentes cosas. Por ejemplo, cuando tú haces las historias clínicas, de repente ves que hay familias plagadas con antecedentes de cáncer, otras plagadas con enfermedades autoinmunes, otras que toda la familia tiene migraña o miopía, todos usan lentes, ¿no? Entonces, puedes evitar que desarrolles diabetes o que tu hijo desarrolle APLB, sí. ¿Cómo? Mejorando los factores ambientales. Pero si ya tienes una carga genética alta, ¿no? Es decir, si ya tuviste un hijo previo con APLB, en tu siguiente embarazo, pues hay que cuidar mucho más esos factores de riesgo ambientales que mencionas tú, ¿no? Porque la probabilidad es un poco mayor comparado con las otras mamás que no han tenido un chiquito con APLB. Ahora también hay por ahí unas reacciones cruzadas con factores de riesgo que no necesariamente es otro familiar con APLB, sino también otros familiares con otro tipo de alergias, eczema, asma y así. También, es decir, si papá o mamá fueron asmáticos, pueden tener riesgo con un chiquito con APLB. Entonces, no necesariamente en este caso en particular es solamente el antecedente de alguien más con APLB, sino en general alergias. Okey, aquí creo que quiero desglosar 2 puntos importantes. El primero, que decíamos, si tú ya tienes un bebé con APLB, hay que controlar mejor los factores ambientales para disminuir el riesgo de que le dé al que sigue, porque justo aquí Exacto. entra mucho el hecho de que de repente dicen: "Ah, entonces voy a dejar los lácteos desde el embarazo, o ya no voy a comer lácteos desde el principio para evitar que le dé APLB", y eso absolutamente no es lo que hay que hacer, porque con Claro, factores ambientales nos referimos al uso innecesario de antibióticos, al nacimiento por parto siempre que sea posible, al procurar la lactancia materna exclusiva. Esas son cosas que sí están en nuestras manos y que tenemos que mejorar. Los niveles de vitamina D, siempre se los insisto muchísimo porque siento que también son de las claro. cosas más importantes en la vida, mantener niveles adecuados de vitamina D, una dieta variada, suficiente, equilibrada, pero la exposición a lácteos de forma normal, natural, no es como que te vas a atascar de todos los lácteos del mundo y tampoco evitarlos por completo, sino comer variado y hacerlo bien. Eso ayuda también de forma preventiva a que aunque tengas a tu primer bebé con APLB, el segundo no le vaya a dar, porque esas microexposiciones a través del líquido amniótico y a través de la leche materna, de proteínas de leche de vaca, ayudan a generar tolerancia y es parte de lo que tiene que pasar. Así como tienes que comer cacahuate, tienes que comer todos los otros alergenos de forma regular, la prevención 100%. de la que habla ahorita Hilda para que evitemos que a nuestro segundo bebé le dé APLB, que es de lo que más preocupa a las mamás, está sobre todo en esos factores ambientales que les decía, pero no en dejar de consumir lácteos, porque al revés, el consumir lácteos y aparte procurar la lactancia exclusiva, el parto, los niveles de vitamina D, la dieta equilibrada, variada, probióticos, todo eso sí ayuda de forma preventiva, pero no restringir alimentos de forma preventiva, porque eso sí no. Totalmente. Y también justo decir que, o sea, justo el conocimiento de estos factores de riesgo es algo que va a disminuir la probabilidad de que pase en el segundo, ¿no? Pero no necesariamente lo va a evitar y aunque tú te hayas portado perfecto y hayas seguido todas estas instrucciones de Andy, hayas ido a la consulta prenatal y lo hayas hecho perfecto, no es tu culpa si tu segundo desarrolla PLB, ¿no? O sea, disminuimos el riesgo, pero no es 0 o 100, ¿no? Es todo un espectro de cuestiones que están interactuando, ¿no? Y cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, que yo siempre les digo, tener un bebé es todo el que quiere tener un bebé y desea tener un bebé, eh, pues tiene riesgos inminentes de cosas que pueden suceder que no están bajo nuestro control, ¿no? Tienes que asumir que hay cosas que pueden pasar independientemente de lo que tú hagas, pero si tú hiciste todo lo que estaba en tus manos como para disminuir el riesgo, ya eso da muchísima paz. O que tú digas: "Yo iba a querer parto, pero tuvo que ser cesárea porque pasó tal", ¿no? O sea, no está en tus manos y está bien y nos vamos a adaptar Claro, y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, son esos factores de 100%. riesgo que tenemos que tomar y siempre, pues, nuestra vida es más importante, nuestra salud en general es más importante y exacto, o sea, cosas que estén en nuestras manos. Y justamente ahorita que decías de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, eso me interesa muchísimo porque Ajá.
¿qué relación tiene la APLB con todo el otro espectro de diferentes tipos de alergias que hay a nivel genético? ¿O por qué nos preocupa tanto que nuestro hijo sea alérgico a más cosas o que desarrolle en algún otro momento otro tipo de alergias? Sí, digo, no, esta sería como una plática que hay que echarnos junto con un inmunoalergólogo, ¿no? Pero, pues las alergias en común tienen diferentes respuestas inflamatorias y la elevación de ciertas citoquinas e inmunoglobulinas en común. Es decir, hay como algunas reacciones cruzadas de genes de inmunoglobulinas que se están expresando o microinflamación crónica que puede desencadenar a veces alergias cutáneas, a veces alergias respiratorias, a veces alergias a alimentos, ¿no? Entonces, tienen ciertos, por decirlo así, genes en común y por eso puede haber como esta reacción cruzada y eso se llama en genética también expresividad variable, es decir, la misma familia puede tener como esta predisposición genética, uno tener alergia a alimentos, otro tener asma, otro tener eczema, porque tienen genes en común. Okey. Y se heredan como en un bloque, ¿no? O sea, que como que el bloque de alergia se hereda como completito, y por eso es como que tienes una alergia y te llevas de la mano a las demás en cuanto a este riesgo genético del 10 a 15% de que otras aparezcan, ¿no? Sí, hay algunos genes que sí están como dentro del mismo sitio, nosotros les llamamos locus, que es, por ejemplo, las inmunoglobulinas es un súper bien, buen ejemplo porque son familias que están a veces incluso dentro del mismo cromosoma, ¿no? Entonces, en el momento en el que se está juntando la información de mamá y papá y sucede esto que llamamos nosotros recombinación, se está combinando la información de mamá y papá, pues si está en un solo bloque, pues las inmunoglobulinas de mamá y mamá es alérgica y pasan al bebé, entonces existe un poquito más de riesgo, ¿no? Siempre existe esta como variabilidad, es completamente al azar también, o sea, nadie escoge qué le quiere heredar a sus hijos, por supuesto nos encantaría escoger heredar puras cosas buenas, pero esto es completamente al azar y no depende de nada, ¿no? Que también llegan a veces papás a decirme, es que yo no le quiero heredar. Bueno, yo tampoco, pero eso es justo eso no lo podemos controlar. Claro. Y la pregunta clásica de si yo tengo un bebé con APLB, ¿qué riesgo tiene de hacer otras alergias alimentarias, rinitis, asma? Porque muchas mamás están en una superangustia que dicen: "Es que no quiero que mi bebé sea alérgico a tanta cosa", y el bebé solamente tiene APLB, que a través de la lactancia es no mediada por IgE, y entonces ya tienen Ajá, miedo de darles de comer y están dando las lentejas y dicen: "Es que muero de pánico que vaya a ser alergia ahora a esto", y entonces, de repente, claro. si por algo les da hiperreactividad bronquial, ya sientes que ya te cayó toda la alergia, y en realidad, pues, ¿cuál es el riesgo que tenemos de que los bebés sigan haciendo alergias a lo largo de la vida? Sobre todo en este tipo de alergias a través de la lactancia y que son no mediadas por IgE. Sí, pues lo más probable es que no, ¿no? O sea, otra vez, para la mayoría de las alergias, sobre todo, el porcentaje de heredabilidad para la mayoría es más bajo del 20-25%. Es decir, lo más probable es que solo sea como esa alergia y ya. Pero si controlamos factores ambientales, otra vez, si tu hijo ya tiene una alergia, pues igual y hay que controlar, no voy a decir una tontería, tal vez Andrea es mejor, Andy es mucho mejor como para estas recomendaciones, pero no almohadas de plumas, por ejemplo, o no peluches en la cama, o no, por ejemplo, algunas cosas. O al contrario, tener esas exposiciones de manera temprana para no desarrollar después como alergias. Digamos, si ya tiene una alergia tu chiquito, la recomendación es ir con un pediatra que conozca de exposición a alergenos y todo esto, y en qué etapa y en qué momento y cómo irlo manejando, y también ver qué reacciones están haciendo los chiquitos con estas exposiciones, porque a veces llegan pacientes conmigo de soy alérgica a, me sacan la lista gigante y le digo, pero ¿qué te pasa con esas cosas? Y a veces me dicen, no, es que empiezo como con secreción nasal, ¿no? A moquear. Y le digo, bueno, o sea, en la Ciudad de México todos vivimos moqueando por la contaminación y no quiere decir que seas alérgica. Ujú. Sí, justamente eso es muy importante. Fíjate que justamente yo con mi bebé que hizo APLB,
después hizo hiperreactividad bronquial, ha tenido 2 episodios de hiperreactividad, el primero más fuerte, el segundo menos fuerte, y eso fue hace ya un año, no le ha vuelto a pasar nada. De chiquito tenía Ujú. dermatitis atópica, ya se le quitó y no se le nota nada, no ha tenido ninguna otra alergia de nada, y justamente es como van creciendo, va madurando el sistema inmune, y aunque sí nos tocaron otras 2 ahí, porque al final, pues, es ese perfil alérgico, ahí van súper bien controladas, ya no ha vuelto a pasar, y esto como que me importa mucho contárselos porque de repente, o sea, no nada está escrito como en el destino y las cosas van Claro. mejorando mucho, sobre todo en temas del sistema inmune y de alergias, son cosas que con la edad casi siempre van mejorando y cuando no, siempre hay algo que podemos hacer, pero precisamente las cosas en las que puedes ayudar es tener mascotas, exponerlos a la tierra, a la sociedad, a que jueguen Ajá. mucho, a que anden descalzos. Y siempre les digo así como de, el otro día tomaba una foto de la fórmula perfecta de prevención de alergias, chichi, perrito y tierra. Literal, Ándale. o sea, hay que exponerlos, dejarlos jugar y todo, y pues poco a poco su sistema inmune va madurando. Pero algo que me Claro. importa mucho que nos cuentes ahorita es este factor de que gen no es destino, ¿no? O sea, porque muchas veces, hay 1000 cosas que pueden haber en nuestra familia, y precisamente cómo afecta aquí la epigenética, cómo influye la leche materna y todas las demás cosas que trae, ¿no? O sea, aparte de alergenos, o sea, cuéntanos un poco de los microRNAs, de cómo la leche materna programa las células del bebé para que exprese sus genes en su mejor versión. ¿Cómo actúa todo esto para que valga la pena que las mamás que tienen que lactar con APLB vean un motivo de hacer la dieta y saber que va a tener buenas cosas? Sí, 100%. Entonces, justo lo que dijiste, o sea, tener factores genéticos de riesgo, justo por eso se llaman así, ¿no? Aumento del riesgo o aumento en la predisposición, lo cual no quiere decir que va a ser definitivo o determinístico. Y yo creo que también esa es la base por la cual no existen estos estudios clínicos todavía, porque si yo me la vivo haciendo estudios de tú tienes 15% de riesgo de diabetes, 21% de riesgo de cáncer, 8% de riesgo de miopía, 2% de riesgo de calvicie, ¿no? Entonces, bueno, vas a vivir estresada toda la vida. Todos tenemos riesgo de todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayas a desarrollar un, una condición o un diagnóstico. De hecho, la mayoría de las enfermedades multifactoriales justo responden muy bien a enfermedades, perdón, a modificaciones ambientales. Dieta es la más clara para la parte de APLB, ¿no? Entonces, esperamos que haya una buena respuesta. Y esto que dices es justo digamos, hay cosas que están como escritas, pero que esté escrito no necesariamente quiere decir que sea condicionante de. Entonces ahí es donde entra la epigenética, donde hay factores que pueden modificar la expresión de los genes. Entonces, aunque ese gen exista con alguna alteración y por alguna situación se esté por decirlo así, mastando o expresando de mayor manera una inmunoglobulina que aumenta los síntomas de alergia, existen algunos reguladores de esa expresión genética. Un ejemplo son los MIRNAs. Los MIRNAs o microRNAs se llaman así micro porque son chiquitos, son fragmentos de RNA que regulan la expresión de los genes. Es decir, yo ya tengo algo escrito, pero llega otro fragmento de cadena sencilla que se llama RNA y como que apaga ese gen, ¿ok? Lo que hacen los MIRNAs justo es apagar la expresión de esos genes. Entonces vamos a suponer que tú tienes alguna variante genética que está haciendo que tengas IgE como de manera más elevada y eso hace como que se prendan tus síntomas de alergia, pero de repente llegan estos MIRNAs que pueden apagar o regular esa expresión y entonces eso es lo que se ve clínicamente como maduró el sistema inmune, ¿no? O sea, es como esos factores que están prendiendo y apagando genes con el tiempo dependiendo de los factores ambientales. De estos mirnas que platicas, lo que se sabe es que estos fragmentos de RNA chiquitos los tiene la leche de vaca y todos los derivados de la leche y son muy parecidos a los mirnas que tienen los seres humanos. Algunos de esos mirnas que consumimos en la leche
pueden llegar a sobrevivir y absorberse por nuestras células intestinales y llegar a nuestras células sanguíneas e incorporar esos mirnas a nuestro DNA, por decir, bueno, a nuestras células y llegar a nuestro DNA como para prender y apagar estos, ¿no? Entonces, todavía está en investigación toda la parte de los mirnas, pero tiene como dos futuros probables. Número uno, biomarcadores, ¿no? Es decir, saber si biomarcadores desde el punto de vista 2. Eso hay investigación en humanos y hay investigación en vacas y en leche. Bien, entonces en vacas y en leche, por ejemplo, están diciendo cómo se expresan los mirnas en la leche que calientas en microondas versus la leche que no calientas en microondas, por ejemplo, ¿no? Y la diferencia entre estos mirnas afecta o no afecta cómo absorbes tú la leche o sus nutrientes o etcétera. Eso es como una investigación como más de biología, ¿no? Y de animales. Pero también están investigando si tú esos mirnas que te comes en la leche se integran a tus células y regulan este sistema como inmune. Súper, Ujú. porque justo, esto que dices de los mirnas en la leche de vaca y cómo cambian dependiendo de la temperatura, pues justo lo mismito pasa en la leche materna, ¿no? O sea, por eso siempre decimos que es un tejido vivo, que mientras menos lo puedas manipular mejor, porque al final cambios de temperatura, cambios de envase, van a ir haciendo que se pierdan ciertas cosas vivas en la leche materna, que si la calientas, pues obviamente se van a ir muriendo o perdiendo su valor. Y es importante como tener en mente que al final la leche materna es esa secreción del cuerpo que está intencionada para que ese bebito que acabas de tener sobreviva de la mejor manera, ¿no? Y entonces esos microRNAs de la leche materna, que al final los microRNAs de la leche de vaca, pues son esa leche materna de vaca, ¿no? Porque la vaca es la mamá del becerrito, pero justamente tiene esos microRNAs porque están hechos para que su becerrito funcione de la mejor manera, sobreviva y modifique y apague los genes que tienen que apagarse y deje que se expresen los que se tienen que expresar, y en la leche humana funciona exactamente igual, ¿no? Y entonces ahí es donde tiene tanto poder el hecho de que la lactancia pues ayude a prevenir tantas enfermedades crónicas, también disminuye la incidencia de alergias, mejora muchísimo la expresión de la dermatitis atópica a lo largo del tiempo, que les dé menos grave, que les dé menos tiempo. Y el por qué protege tanto, pues es precisamente por estos microRNAs que atraviesan, como decía Gilda, el intestino del bebé, llegan a sus células y cambian las instrucciones para que puedan esas células empezar a expresarse diferente. Y ahí es donde el gen no es destino, ¿no? O sea, todo este ambiente que vamos cambiando alrededor de lo que ya trae nuestro bebé, puede ir cambiando si vamos modificando el ambiente, y parte importante de ese ambiente, pues, es la alimentación con la leche materna, siempre y cuando tú como mamá lo quieras y estés contenta y tu bebé también, pues, es algo que va a ir ayudando muchísimo. De verdad que la genética es algo súper impresionante y súper interesante. Ojalá que ya no falte mucho para que puedan saber exactamente qué riesgo tienen los bebés de APLB, porque así ya sabríamos, así como de a este, por favor, no le den fórmula, háganle esto y hacer todos los esfuerzos para que Claro. sepamos esos que sí tenían un riesgo gigante de hacerse alérgicos, porque las alergias alimentarias afectan muchísimo la calidad de vida, ¿no? O sea, de la mamá el tiempo que está a dieta, y si ese bebito no lo llega a superar, pues también a los niños con alergias alimentarias afectan muchísimo su calidad de vida, y es inevitable pensar qué cosas pudimos haber hecho para evitar que les hubiera pasado eso cuando les llega a ocurrir, ¿no? Entonces, hasta ahorita no tenemos forma de identificar genes determinados ni exactamente qué riesgo tiene cada quien, porque es algo, como dice Gilda, súper variable, pero enfoquémonos mucho en todas las cosas ambientales que sí podemos hacer, y les vuelvo a recordar, tratar de hacer las cosas de la manera más natural posible, siempre que esté en nuestras manos. Procurar la lactancia, evitar el suplemento con fórmulas si no es necesario en los primeros 15 días de vida, siempre que se pueda y se quiera tener un parto natural, evitar el uso de antibióticos innecesarios, exponerse mucho a la luz solar, tener mascotas, jugar en la tierra, ser felices. Todo eso, y ser felices suena chistoso, pero sí es verdad, que cuando Sí, la gente es total. feliz, se enferma menos y también disminuyes mucho el riesgo de otras cosas. Entonces, todas esas cosas que están en nuestras manos, hagámoslas y entendamos que cuando nos toca algo, alguna enfermedad o alguna cosa que se sale de nuestras manos, no es nuestra culpa, porque hacemos siempre lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento, y si nos tocó un bebé con APLB o 2,
o 3, ya son las cosas que uno nunca va a terminar de entender por qué, y aún Claro. así no quiere decir que no se les vaya a quitar, que vaya a acabar peor, que vaya a tener más cosas, porque nadie les puede asegurar eso para nada. Y nada más, rapidísimo, si nos pudieras decir, ¿qué focos rojos podrías decirnos para que la gente que nos escuche, si tiene bebés con APLB, sepa que necesita un genetista en su camino? Porque hay algunos síndromes o algunas inmunodeficiencias o defectos del sistema inmune que pueden llevar a PLB como característica. Y ahí, ¿como qué focos rojos podrías darle a las mamás que supieran para poder contactarte? 100%. Entonces, aunque se consideran enfermedades raras estas que dijimos, las monogénicas, donde ahí sí hay un factor que determina 100% si un chiquito está desarrollando o no desarrollando algo, pues hay que tenerlas en el radar porque justo los chiquitos con APLB o alergias múltiples se pueden confundir con estas otras enfermedades que sí requieren otro tipo de manejo, otro tipo de abordaje, otro tipo de prevención de otras complicaciones. Entonces, chiquitos que tienen, por ejemplo, retraso del crecimiento, ¿no? O que tienen, o sea, además de la APLB, nos está costando mucho trabajo y tienen una desnutrición crónica o un retraso constitucional del crecimiento, a pesar de que estamos haciendo todos los esfuerzos para suplementar, para mejorar ingesta de leche, para mejorar apego, para todo lo que está haciendo tu pediatra y tú lo están haciendo como de la mejor manera y de todos modos llegamos a un punto de desnutrición, llegamos a un punto donde tenemos otro ejemplo, infecciones de vías respiratorias de repetición o infecciones por cuestiones que dices, pues es que no tuve ninguna exposición a nada y ya mi chiquito tiene 6 meses y ya tuvo 2 neumonías, requirió hospitalización, como que eso se sale completamente del contexto. Todo lo que digan ustedes como es que no me cuadra que esto haya pasado para todo lo que hicimos y todo lo que me dijo mi pediatra que hicimos y como que se salió, ahí es mejor recomendable tener una valoración por genética, ¿no? O alteraciones gastrointestinales múltiples, ¿no? Que tenga múltiples eventos de diarrea, por ejemplo. Entonces digas, no entiendo por qué estamos teniendo un tema de mala absorción o un tema de infecciones de vías respiratorias o un tema. Y si tenemos cualquier otra cosa que les llame la atención, una alteración en el color de la piel, una alteración en el color de los ojos, del cabello, como algo que no les cuadre, yo eso les quería transmitir también, como que sigan su instinto de mamás, ¿no? Porque así es como llegan la mayoría de mis pacientes es que pasé por 8 médicos, porque así pasa con este grupo de enfermedades, y me decían como, no, no, está bien, vamos a darle chance, o no está bien, vamos a darle chance, y en ese darle chance, tú tienes como algo como mamá que dices, como que no me cuadra al 100%, estoy haciendo la terapia, estoy haciendo lo que me dicen de la dieta, fui al gastro, fui a todo, y aún así estoy viendo como que no evoluciona de manera favorable, ahí es como el foquito rojo para sospechar. Súper. Muchísimas gracias por todas las explicaciones. Estuvo muy interesante. Espero que a todas las que nos escuchen les guste mucho este episodio. Si quieren contactar a la doctora Hilda, les voy a dejar todos sus datos de contacto aquí en la descripción del episodio. En Instagram, ¿cómo se llama tu cuenta? Es doctora Gilda Garza Genética, _genética. Ok, pero igual se las voy a dejar aquí abajo en la descripción y en los posts de la semana del episodio también los van a tener. Cualquier cosita también pueden contactarme a mí y espero que esto les sirva mucho para muchas de las dudas que siempre nos surgen acerca de la manera en la que se hereda o el riesgo que tenemos con la APLB y en otros bebitos que pudiéramos tener. Muchísimas gracias, Hilda, y nos vemos en el siguiente episodio de Lactando con APLB.